Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal? Pues esta vez con otra mensajería instantánea que yo creo que ustedes conocen y que lamentablemente dio fin a su soporte en 2017, pero igual como ocurrió con Windows Live Messenger con lo que es Escargot, un grupo de personas se encargaron de hacer todo lo posible y revivirlo, pues ese grupo se llama Phoenix, quien comenzó con eso, y también lo que es el grupo Nina, que también son los encargados de Escargot, además también colaboran con el programa que les voy a decir en el video y otro programa llamado Yahoo Messenger. Si saben lo que me refiero, se trata de AOL Instant Messenger, y como dije, pues este programa se quedó sin soporte, pero estos dos han hecho todo lo posible para hacerlos funcionar, solo que Phoenix lo ha hecho más estable que Nina debido al ser la primera página en revivir este programa después de su cierre en 2017, aunque mejor me gustaría que Phoenix les diera soporte a las versiones en español y otros idiomas. Instant Messenger también pasó fronteras viniendo a los países hispanos, y sí, Nina les dio soporte a las versiones del programa en el idioma español, que son las versiones 4, 7 y 5.1, que están en completo español, aunque sería mejor que Nina pueda corregir errores a todas las versiones para que tu computador no se quede congelado, y eso me ha pasado mucho, por lo cual Nina, corregirlos por favor, pues al menos Phoenix hizo corregir los errores de los programas de AOL Instant Messenger ya estando estable. Bueno, sin más que decir, comienzo con el video de una vez, y otra cosa es que dije. Hablo de eso hace tiempo, aunque me voy a diferenciar todo lo posible del video que subió él hace tiempo, y sobre todo diciendo unas cosas de la página de Nina. Ya en serio, comienzo con el video entonces. Bueno, cabe destacar que los instaladores de AOL Instant Messenger se encuentran en la página Phoenix y Nina Wiki, aunque les voy a facilitar los instaladores, tanto la versión que voy a instalar, como las versiones en español. Además voy a instalar AOL desde Phoenix, ya que como dije, tienen de AOL los instaladores más estables y funcionales, que no les causará problemas al momento de ejecutar, por lo cual esta es una buena opción, aunque repito, todos los instaladores están en inglés, por lo cual solo espero que entiendan mucho XD, pero de todas maneras es cada quien que instale cualquier versión, que estará disponible en mi página web, aunque les advierto que las versiones en español no están del todo optimizadas o pueden hacer que se congele tanto el escritorio como la barra de tareas y empiece a aparecer bastantes veces el fondo negro. Ya saben lo que me refiero. En este apartado de downloads se ven las versiones desde la 1.0 hasta 5.9 y las versiones desde la 2.1 hasta la 6.1, incluyendo la versión Lite y Pro, aunque les tengo que decir que las versiones más estables son desde la 1.0 hasta 5.9, ya que no sé si las versiones desde la 2.1 hasta la 6.1 son estables, aunque sería mejor que lo averigüen ustedes. Mientras en la página de Nina Wiki se encuentran las versiones desde la 1.0 hasta la 7.5, pero hay un factor que tienen que ver y se trata de los colores, pues el verde se trata de las versiones que se pueden ya usar, el rojo se llama las versiones que aún le faltan y el blanco aún no se han puesto trabajo en ello, por lo cual cada quien puede instalar las versiones de la página, por lo cual espero que les funcione correctamente las versiones que están en la página de Nina. Además, se pueden ver las versiones en español estables, pero como yo decidí probar la versión 5.1, pues he tenido muchos problemas en el computador ya dichos anteriormente, por lo cual yo creo que aún le falta en pulir. Bueno, ya aquí voy a la página de Phoenix para descargar el instalador de AOL Instant Messenger y es la versión 5.9, es ahí donde les voy a mostrar cómo hacer funcionar el programa AOL Instant Messenger o AIM abreviado después de que se instale el programa en el computador. Otra cosa, y es que no sé si en la página de Nina Wiki tendrá un link de servidor, y ya les digo porque van a necesitar un link de servidor ya que Phoenix cuenta con uno, por lo cual ya les mostraré qué hacer con el link de servidor. O, a descargar el instalador entonces. Perfecto, ahora voy a guardar el instalador en el equipo ya que el navegador que tengo es así en algunas descargas de instaladores o cualquier cosa. Además, si usan otros navegadores creo que se va a instalar de manera directa, por lo cual de una vez aviso.
Bueno, ahora voy a ingresar a la carpeta donde se descargó el instalador y es la carpeta de descargas. Como ven, aquí tienen el instalador de AOL Instant Messenger, pero hay algo que se me olvidó y es que tienen que registrarte a la página. Aquí les mostraré cómo se registran. Bueno, para registrarte en la página de Foix necesitan poner un nombre de usuario, nombre del foro, la contraseña, el correo electrónico y por último el captcha, donde ponemos las letras y los números que nos aparece en el cuadro. Ya teniendo todo listo le hundimos en el botón de register y ya tenemos la cuenta creada, pero en el caso de NinaWiki sería con el usuario que hemos creado en la cuenta de Escargot MSN, y eso lo dice en la primera opción cuando creamos una cuenta de Escargot MSN. Otra cosa es que voy a censurar un correo electrónico por seguridad. Bueno, ahora sí procedo a instalar el AOL Instant Messenger, que es la versión 5.9. Aquí aceptamos permisos de administrador. Aquí hundimos que sí. Aquí le hundimos siguiente. Aquí en esta parte les voy a decir una cosa, y es que ustedes tienen que seleccionar estas casillas ya que son importantes para el funcionamiento del programa y claro, sino que el Internet Explorer y el Edge se abran frecuente, por lo cual lo selecciono y le hundo siguiente. Aquí le hundimos siguiente. En esta parte es mejor preferible seleccionar la segunda opción, que es para conexión LAN, ya que es muy recomendable, por lo cual dejo en la segunda opción y le hundo siguiente. Aquí tenemos que seleccionar el país de origen, como soy de Colombia le hundo obviamente en Colombia y le hundo en siguiente. Aquí dejo como está y le hundo siguiente y se procederá a instalar el AOL Instant Messenger los archivos, por lo cual hay que esperar a que termine la instalación.
Listo, ya terminó, aunque en este mensaje le hundiremos que no. Bueno, aquí se nos abrirá el AOL Instant Messenger AIM para abreviar y aquí procederemos a colocar el enlace de servidor, por lo cual voy a abrir el blog de notas donde se encuentra el link del servidor que lo tengo en el escritorio. Aquí tenemos que copiar este enlace que es un link de servidor proveniente de la página de Foix, por lo cual tenemos que hacer esto que se verá a continuación. Aquí hundimos donde dice Setup en el AOL Instant Messenger, luego en donde conexión y aquí ven este enlace lo tenemos que reemplazar por el que acabamos de copiar, ya teniendo el enlace pegado le hundimos en OK y después le hundimos en OK y listo, tenemos el AOL Instant Messenger funcionando y listo para utilizarse, por lo cual voy a ingresar mi nombre de usuario y contraseña y sí, este usuario y contraseña lo creé hace tiempo gracias a ese video de Jet, que lamentablemente lo eliminó. Y listo, ya tenemos el AOL Instant Messenger funcionando, además tengo agregado a alguien y es un suscriptor de mi canal, por lo cual aquí les digo cómo se agrega. Y además este es el navegador que se instala con el AOL Instant Messenger, además es preferible que se abra este navegador que otros ya que sería muy fastidioso. Miren cómo es la interfaz. Como ven aquí se muestra un suscriptor de mi canal que tengo agregado, además esto se encuentra en ambos apartados que son Buddy List, donde tenemos que ir al apartado de People Buddy List para agregar para que te aparezca en la lista. No sé si Sign a Friend les servirá para agregar a alguien, pero lo que creo es que les servirá el Send Instant Message donde creo que podrán enviar el mensaje, pero sí, este tiene que tener el nombre de usuario a quien vas a agregar o si quieres puedes enviar invitación desde un chat hundiendo la opción llamada Send Chat Invitation. Y bueno chicos y chicas, hasta acá el video el día de hoy sobre la instalación de este programa, además en NinaWiki creo que tendrán que hacer lo mismo con respecto al link de servidor para que les funcione el programa. Bueno, ya el final del video y nos vemos hasta la próxima, los saluda Frank969RP, y hasta el próximo video gente, se los quiere. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ya que es gratis, además de darle a la campana para que YouTube notifique cuando yo suba un nuevo video. Si quieren ustedes pueden compartir el video para que más gente vea mi contenido en mi canal. No olviden visitar mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas, además si quieren apoyarme ya lo has hecho aportando con el like o suscribiéndote, pero si quieren aportar económicamente al canal, ahí está mi PayPal para recibir esas generosas donaciones, además si quieren pueden visitar mi Patreon con un aporte de $5 al mes para que vean cómo avanza mi Patreon. Y otra cosa, si quieren contactarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para así tener una facilidad en comunicarme con ustedes. Bueno, sin más que decir, los saluda Frank969RP y nos vemos hasta la próxima. Saludos gentes.